para poder estar aquí esta tarde. Y yo sé que casi todos vosotros y vosotras trabajáis por la mañana, y entonces estar aquí en este webinar por la tarde pues es un esfuerzo extra. Pero yo creo que si lo miramos globalmente siempre es enriquecedor. Como ya he contado en otras ocasiones, en otros webinars, este es el cuarto de una serie que vamos a lanzar. Los académicos, investigadores, directa o indirectamente nos debemos a la sociedad, porque en realidad quien nos paga sois vosotros. Y de alguna manera tenemos que intentar trasladar como podamos, la mejor manera que podamos, lo que sabemos pues a vosotros, para que hagáis un uso de la información que os proporcionamos, o al menos que tengáis información para que vosotros decidáis qué hacer o qué dejar de hacer, ¿no? En este sentido, bueno, pues este es un poquitín la razón por la cual estamos todos hoy aquí. También digo lo mismo, es muy difícil acertar con un dardo en una diana cuando la diana se está moviendo, ¿no? Y todos nosotros, los que estamos aquí conectados, tenemos un bagaje totalmente distinto, una formación distinta, unas inquietudes distintas y un conocimiento distinto, y por tanto preparar una presentación que se ajuste a lo que cada uno espera, cuando es mucho, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, si no he sido capaz o no hemos sido capaces de hacer que disfrutéis de esta presentación, pues ya os pido perdón por... Bien, sin más dilación, voy a compartir la pantalla. A ver si se está... Sí. Un segundito. Como ya sabéis, la temática de hoy, de este webinar, es hablar un poquito de la huella de carbono del olivar. Sobre todo, dar números. Voy a intentar dar números en relación a la huella de carbono. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí. Y se me escucha bien, ¿verdad? Sí se ve, pero José, por favor, siléncialo el resto del micro. Hay alguno por ahí que está dando... Sí, iba a escribir aquí, por favor, si son tan amables, apaguen los micros. Pues bien, estupendo. Pues huella de carbono en el olivar. Voy a dar primero un pequeño rodeo que supongo y estoy convencido de que no hubiese hecho falta dar este rodeo, pero lo voy a dar de todas maneras. Como ya sabéis, permitidme que os tutee, el número de pruebas prácticamente irrefutables que hacen ver cómo la temperatura global del planeta es abrumador. No solo está aumentando la temperatura en el planeta en conjunto, sino también en las regiones terrestres, en un montón de regiones terrestres, también en el océano. Y aquí tenéis algunas figuras que muestran cómo efectivamente en los últimos 200 años prácticamente la temperatura no ha parado de aumentar, especialmente pues, a partir de la mitad del siglo pasado, ¿no? No solo la temperatura, como ya saben ustedes perfectamente, también lo es la concentración de CO2 en la atmósfera. La figura que ven abajo ustedes es prácticamente en el último millón de años, y como pueden ver, el crecimiento en los últimos 60, 70 años ha sido espectacular, espectacular. De hecho, pues existe, y esto está muy bien establecido, una relación directa entre lo que es la temperatura del planeta y la concentración de CO2 en la atmósfera. Y esto está provocando pues, una serie de consecuencias que son, bueno, ya están en las televisiones, realmente llevan ya desde hace algunos años, ¿no? Pues aquí tienen más o menos el número de olas de calor en España, cómo se está disminuyendo la superficie la superficie de los hielos, que juegan un papel muy importante en la reflexión de calor en el planeta, el número de desastres
hidrometeorológico en América Latina y Caribe, está aumentando el nivel del mar, etc. Es decir, el número de pruebas es tan abrumador que ya deberíamos de dejar de pensar en dudar de estas pruebas y deberíamos de empezar a trabajar a ver cómo podemos hacer que los niveles de CO2 en la atmósfera se reduzcan en la medida de nuestras posibilidades. Bien, la agricultura tiene su cuota de responsabilidad en el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera. No hay un acuerdo unánime de cuál es la contribución porcentual de la agricultura en las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Hay algunos investigadores que la sitúan más en el 10%, hay otros investigadores que la sitúan más cerca del 20%. Entre el 10 y el 20% es el papel de la agricultura y la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, y por tanto tiene su cuota de responsabilidad en el aumento de la temperatura del planeta y por tanto en el cambio climático. Cuando hablo de gases de efecto invernadero, yo ya sé que lo saben ustedes perfectamente, pero si alguno, pues, si no fuese el caso para algunos, pues deciros que hay esencialmente 3 gases de efecto invernadero: el metano, cuyo principal emisor está relacionado con el sector de la ganadería, sobre todo ganado rumiante, el óxido de nitroso, que está ahí en rojo, el óxido de nitroso y N2O, que el principal emisor de óxido de nitroso en el sector primario son los fertilizantes químicos de síntesis, nitrogenados, y luego tenemos el CO2. Estos 3 gases son principalmente, como ya saben, los gases de efecto invernadero, y en términos de magnitud, el más importante es el CO2. Por tanto, a partir de ahora, cuando hable de CO2, realmente me estoy refiriendo a gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que entre los 3 el CO2 es el más importante. Bien. Claro, existe una conexión directa entre los niveles de CO2 de la atmósfera y aumento de la temperatura. Y no para de aumentar los niveles de CO2 de la atmósfera. Y he aquí por qué la Unión Europea ha montado una serie de estrategias, muchas de ellas aglutinadas bajo el concepto de la descarbonización de prácticamente todas las actividades humanas, y la agricultura no está exenta de esto, ¿no? Entonces, como pone la transparencia, en el 2015, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, pues hubo un compromiso serio de intentar alcanzar, en la medida que sea posible, la neutralidad del carbono para la segunda mitad del siglo que estamos viviendo. ¿Y neutralidad de carbono qué significa? Pues que se emita la misma cantidad de CO2 que se fije o que se retire de la atmósfera por distintas vías. Es decir, que la cantidad de CO2 que el hombre o distintas actividades emiten hacia la atmósfera esté compensada por otras actividades que cojan ese CO2 de la atmósfera y lo incorporen especialmente dentro de los ecosistemas. Cuando eso ocurra, entonces el balance de CO2 será cero y habremos alcanzado lo que se llama la huella cero de carbono. Pues bien, nos guste o no nos guste, a corto o a medio plazo, al menos en la Unión Europea, esta estrategia de intentar conseguir una huella cero de carbono o la descarbonización de toda la actividad humana va a ser una estrategia de una apuesta muy fuerte. ¿Cómo impulsar un poco esta idea de huella cero de carbono? Bueno, pues que aquel proceso productivo, como puede ser la producción de aceituna o la producción de un aceite de 1 litro o 5 litros de aceite de oliva, no sé, lo he dicho fatal, ¿verdad? ¿Cómo impulsar esta idea? Pues eso, que la huella de carbono de un proceso productivo, ya está, como es la producción de aceite de 1 litro de aceite de oliva, lleve consigo un valor económico. Un valor económico, bien sea a través de pagos directos o a través de proporcionar a ese producto que lleva detrás una huella cero de carbono un valor añadido que se refleje en un precio más elevado del producto cuando llega al mercado,
o un incremento en la competitividad. Básicamente, la huella de carbono me permite responder a la pregunta que ya pueden ustedes leer en la transparencia. ¿Qué cantidad de CO2 se ha tenido que liberar a la atmósfera o retirar de la atmósfera para producir 1 kilo de aceituna o 1 litro de aceite de oliva? Pues calculemos la huella de carbono, porque en función del valor que dé, el consumidor podrá elegir un aceite u otro en términos de si ha emitido o ha dejado de emitir CO2 hacia la atmósfera. ¿Qué compraría usted antes? ¿1 litro de aceite de oliva virgen extra que ha liberado la atmósfera varios kilos de CO2? ¿O otro litro de aceite de oliva virgen extra que no haya liberado nada? Esa es la idea. Y esto ya se está implementando de manera voluntaria, en la mayoría de los casos, como una estrategia comercial de algunas de las empresas, como pueden ustedes ver en la transparencia, ¿no? El caso concreto que ven a la derecha es la cantidad de CO2 que se emite por cada medio litro de esa leche, unos 800 gramos. O abajo es otro ejemplo. Y algunas empresas han optado como una estrategia es comunicar al consumidor que el proceso productivo para producir su producto están haciendo un esfuerzo extra para reducir la huella de carbono y que eso sirva para aumentar la competitividad de ese producto, como es el caso que están viendo ustedes en la transparencia. O la estrategia incluso de un supermercado, de una gran superficie, es que todos sus productos, si se quieren vender en su supermercado, que todos los productos lleven en la etiqueta la huella de carbono, calculada en ese proceso productivo o en el proceso productivo para producir el producto en cuestión. Bien, para el caso del olivar, en el cálculo de la huella de carbono, en el caso del olivar, tenemos que tener en cuenta que hay distintas fases y el cálculo hay que hacerlo por cada una de las fases. En el caso de la producción de aceituna, existe una fase de campo. Una fase de campo en la que existe una serie de procesos que van a emitir CO2 a la atmósfera y hay otros procesos que van a coger CO2 de la atmósfera y lo van a incorporar en lo que es el campo. Y ahí tenemos la poda, la cosecha, qué fitosanitarios se emplean, cómo vamos a manejar el suelo, etc. En función del manejo, tendremos unas emisiones netas hacia la atmósfera de CO2 o un secuestro neto o una toma de CO2 netamente en lo que es la finca. Ya tenemos la aceituna, por tanto, podemos hacer el cálculo de la huella de carbono en la fase de campo, que se expresaría por kilo de aceituna. Si esa aceituna la llevo a la almazara y extraigo aceite de esa aceituna, tendríamos otra huella de carbono en la fase de extracción del aceite. Entonces ahora se podría expresar la huella de carbono no por kilo de aceituna, sino por litro de aceite. Y para ello tendríamos que tener en cuenta tanto la huella de carbono en la fase de campo como la huella de carbono en la fase de extracción del aceite. Si ese aceite lo voy a comercializar, entonces tendríamos que añadir otra huella de carbono, que sería ya en la fase de envasado. Ya os puedo ya garantizar que tanto en la fase de almazara como en la fase de envasado se emite netamente CO2 hacia la atmósfera. Se emite CO2 a la atmósfera. Afortunadamente, para el sector del olivar, claro, ese CO2 que se emite en la atmósfera en la fase de extracción del aceite y la fase de envasado es compensada por el CO2 que se va a fijar en la fase de campo. Bien, en la fase de campo, que es de lo que yo voy a hablar hoy, aquí, porque no hay mucho más tiempo, en la fase de campo tenemos, a la hora de calcular la huella de carbono, tenemos en cuenta una serie de procesos que emiten CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, el fertilizante químico de síntesis o la herbicida o un insecticida que se usa
Su producción ha emitido CO2 en la atmósfera que se contabiliza en esta fase de campo. Cada vez que cogemos un tractor, cada vez que cogemos un paraguas, cada vez que cogemos una motosierra para podar, se gasta gasoil, se gasta gasolina y por tanto se emite CO2 a la atmósfera. Otro elemento que emite CO2 a la atmósfera. El suelo respira y la descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo también emite CO2 todos los años. Y la descomposición de restos de poda, restos de cubierta, fertilizantes orgánicos, si lo añadimos, etcétera, también su descomposición emite CO2 que se debería tener en cuenta en el cálculo de la huella de carbono. Pero, afortunadamente, hay otros elementos que cogen CO2 de la atmósfera durante ese año. Por ejemplo, el que se almacena en la aceituna, el que se acumula en las estructuras permanentes del árbol, el que está en las hojas y las ramitas que cuando se hace la cosecha acaban en la almazara, el CO2 que se coge durante ese año y que en forma de cubierta vegetal, si es que el olivar deja cubierta vegetal, el CO2 que se almacena en las hojas del árbol que han crecido durante ese año, o el CO2 que está embebido en forma de carbono orgánico en los restos de poda. Pues bien, si la cantidad de CO2 que se emite en la atmósfera en rojo es menor que la cantidad de CO2 que se toma de la atmósfera en verde, entonces la huella de carbono es negativa, que significa que netamente se coge CO2 de la atmósfera y se incorpora en nuestra finca. ¿Cuándo se alcanza neutralidad, neutralidad en la huella de carbono? Pues cuando es cero. Pero cuanto más negativo, mejor, porque significa que más contribuye o más se contribuye en la emisión de CO2, en capturar CO2 de la atmósfera y por tanto en la mitigación del cambio climático. Y me gustaría poner de manifiesto que el manejo importa mucho, porque gracias al manejo podemos reducir lo rojo y aumentar lo verde, de manera que la huella de carbono va a ser negativa. Cuanto más negativa, muchísimo mejor. Bueno, les voy a mostrar ahora el cálculo de la huella de carbono en un olivar, pues esto es convencional. Son datos totalmente reales, son datos medidos compartimento por compartimento, elemento por elemento, en una finca muy cercana, bueno, pegada a otra finca cuyo propietario está aquí, de Espíritu Santo. Entonces, esta es la huella de carbono de una finca, insisto, datos totalmente reales. Bien, si ven ustedes, hay un CO2 que a través de la fotosíntesis se coge de la atmósfera y se convierte en aceituna. Hay otro CO2 que forma parte de las hojas que han crecido ese año. Hay otro CO2 que ese año se acumula en forma de carbono orgánico, siempre, claro, en la estructura permanente del árbol. Es decir, los troncos son un poquitín más gordos, las ramas primarias un poquitín más gordas, las raíces son también cada vez más gordas. Y hay otro CO2 que se ha cogido y que al final acabará como resto de poda. Pues bien, cuando tengo en cuenta todas las entradas de CO2 y todas las salidas de CO2, lo que nos sale, si se percatan ustedes, es que por kilo de aceituna, aproximadamente se coge de la atmósfera 9 kilos de CO2. 9 kilos de CO2 por cada kilo de aceituna. Y en términos, perdón, me estoy equivocando. No, está bien. No, sí, me estoy equivocando. Perdón, 2,5 kilos de CO2 por cada kilo de aceituna. 2,5 kilos de CO2 aproximadamente por cada kilo de aceituna. Cuando se expresa en términos de aceite, estamos hablando de aproximadamente entre 8,5 y 9 kilos de CO2 por cada litro de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que sin lugar a dudas, el olivar es capaz, el cultivo del olivar, es capaz de netamente capturar CO2 de la atmósfera y sacarlo de la atmósfera. Y por tanto, sin lugar a dudas, contribuye a mitigar el cambio climático. En términos comparativos, para que tengan una idea, un kilo de mantequilla emite netamente a la atmósfera 8,8 kilos de CO2. Un kilo de mantequilla emite a la atmósfera 8,8 kilos de CO2. Mientras que un litro de aceite de oliva, no solo no emite,
sino que coge casi 9 kilos de CO2 de la atmósfera. Bien, pero ¿hay margen de mejora? Desde luego que hay margen de mejora. Por ejemplo, si en este olivar, que es un olivar convencional, donde no hay cubierta vegetal, los restos de poda se tritura y no hay ninguna fuente de materia orgánica que se introduce en ese olivar, si nosotros, a través del estiércol, a través del alperujo compostado, a través de permitir los restos de vegetación o que los restos de poda se trituren y se apliquen en el campo, nosotros podemos incluso aumentar mucho más la cantidad de CO2 que viaja ese año desde la atmósfera hacia nuestra finca. Y si además manejamos el suelo de manera que reduzcamos las salidas, por ejemplo, quitando, es decir, triturando los restos de poda y no quemarlo, o cometer prácticas de manejo que reduzcan en la medida que sea posible la emisión de CO2 del suelo, que se ve aumentada a través del laboreo o reducir la erosión, entonces estamos disminuyendo las salidas y aumentando las entradas de CO2 en mi finca y por tanto potenciando el papel que tiene el cultivo de olivo en la mitigación del cambio climático. Para poner algunas figuras, la cantidad de CO2 que durante un año se ha cogido de la atmósfera y se ha almacenado en los restos de poda es de 3,1 toneladas de CO2. 3.100 kilos de CO2 es lo que está en los restos de poda. Claro, si yo lo trituro en el campo, es CO2 que se queda en la finca. Si yo le pego fuego, es CO2 que rápidamente va a la atmósfera. Y por tanto, estaremos perdiendo una oportunidad. Esos 3,1 kilos de CO2 equivalen en peso pues, a 2 turismos más el peso de una moto. Y esto es en 1 hectárea. Esto es en 1 hectárea y 1 año. Por tanto, no estamos hablando de un número que no sea significativo. De hecho, si los 2,5 millones de toneladas de resto de poda de olivar que se generan anualmente en Andalucía no se quemasen, se dejaría de emitir nada más y nada menos en el conjunto de Andalucía 4,2 millones de toneladas de CO2. La cubierta vegetal, otro claro ejemplo de una práctica de manejo que es técnica y económicamente viable, que si se implementa de forma adecuada, es capaz de coger de la atmósfera un montón de CO2. Pues en un montón de fincas lo hemos analizado y cuando toda la finca está cubierta por cubierta vegetal, los números rondan los 2.500 kilos de CO2 por hectárea y año. Es decir, el hecho de tener cubierta vegetal en toda la superficie del olivar, eso significa coger cada año de la atmósfera 2,5 toneladas de CO2. Que si todo el olivar andaluz permitiese el desarrollo de la cubierta vegetal, Andalucía estaría cogiendo 3 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera hacia lo que es la finca. O el alperujo, por cada 5.000 kilos de aceituna, la cantidad de CO2 que hay en forma de carbono orgánico en esa aceituna es de 4,5 toneladas de CO2, aproximadamente 4.690 kilos de CO2. Bien, cuando la aceituna viaja a la almazara, pues tenemos por una parte el aceite de oliva y el alperujo. En el aceite de oliva hay unos 2.300 kilos de CO2 de esos 4.600 que estaban en la aceituna. Y el resto, otros 2.300 en el alperujo. Si yo composto el alperujo, de esos 2.300, el alperujo compostado me van a quedar 1.400, que si yo lo aplico en el campo, sería introducir aproximadamente 1,5 toneladas de CO2 en mi finca. De hecho, si todo el alperujo que se produce en Andalucía se compostase, eso equivaldría a introducir en los suelos 1,7 millones de toneladas de CO2. Bien, ahora quiero que se fijen en la figura de la izquierda. En la figura de la izquierda es el cálculo de la huella de carbono de una finca cuyo propietario está hoy con nosotros, de una finca en el que aplica el alperujo compostado, es decir, todo el alperujo que produce en su finca lo composta y lo aplica en el campo, deja la cubierta vegetal y tritura los restos de poda. Y son datos absolutamente reales, es decir, son datos que hemos medido.
Fíjense que en la figura de la parte de izquierda arriba, la huella de carbono es de 3 y pico. Significa por kilo de aceituna. Significa que por cada kilo de aceituna, esa finca ha cogido 3 kilos de CO2. Bueno, pues esa finca está pegada a la finca cuyos resultados ven ustedes en la figura de la derecha. Entonces, en la figura de la derecha había como 2,5 kilos de CO2 por cada kilo de aceituna, mientras que el de la izquierda estamos hablando de algo más de 3. Es decir, se incrementa en un 66% la capacidad de esa finca para coger CO2 de la atmósfera. En términos de litro de aceituna, pasamos de la figura de la derecha en torno a 9 kilos de CO2 por cada litro de aceituna, a la de la izquierda, que estamos hablando casi 16 kilos de CO2 por cada litro de aceite de oliva virgen extra. Por tanto, es muy fácil, a través de la implementación de combinaciones de práctica de manejo que son factibles, tanto técnica como económicamente, es factible aumentar o potenciar el papel que puede jugar el olivar en conseguir una huella de carbono cada vez más negativa. Y todo esto sin que implique una merma en la producción. Una cosa que me gustaría dejar claro ahora es que una cosa es la huella de carbono, que lo que se mide es la emisión de CO2, y otra cosa es el balance de carbono. Bien, en esas dos fincas de las que estoy hablando hemos hecho el balance de carbono. Y hay un balance de carbono de la parte aérea y un balance de carbono de lo que es el suelo. La parte aérea me estoy refiriendo, por ejemplo, al árbol. Es decir, el árbol acumula carbono, ¿no? Bien, cuando hago el balance de carbono, ya no de CO2, es de carbono. Cuando hago el balance de carbono en la parte aérea, fíjense ustedes que las dos fincas, un olivar que aplica una combinación de prácticas sostenibles en verde frente al olivar convencional que no aplica ningún tipo de práctica de manejo, que a priori la podíamos catalogar como sostenible, son más o menos similares y está en torno a unos 300, 350 kilos de carbono por hectárea y año. Eso es ya el balance. Si yo he tenido en cuenta aquí el carbono que entra en la parte aérea y el carbono que sale de la parte aérea. Por ejemplo, la cantidad de carbono que entra en la producción de aceituna, cuando una finca produce, cuando un árbol produce aceituna, es carbono. Pues bien, efectivamente, se produce CO2 de la atmósfera que pasa a la aceituna. Pero claro, si yo esa aceituna la saco de mi finca, es una entrada, pero también es una salida. Por tanto, el balance sería cero, ¿no? Entonces, cuando hago el balance aéreo de las dos fincas, es muy similar. Pero cuando hago el balance de carbono en el suelo, fíjense ustedes que para el caso del suelo, la finca convencional pierde carbono, son valores negativos, mientras que la finca en verde gana carbono. Y cuando hago ya el balance completo de toda la finca, resulta que la finca verde aumenta de carbono anualmente por hectárea todos los años, mientras que la finca amarilla pierde carbono todos los años. ¿Por qué he querido hablar del balance de carbono cuando estamos hablando de huella de carbono? Bien, he querido hablar de esto porque en muchos olivares andaluces la huella de carbono es negativa, lo cual es fantástico, porque coge CO2 de la atmósfera. Pero eso es un término de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en términos de carbono, casi todos los olivares están perdiendo carbono, especialmente en el suelo. En la parte de allá no, porque cada año los troncos son cada vez más grandes. Entonces, se gana carbono en el árbol, pero se pierde en el suelo. Mientras que la aplicación de una combinación de prácticas de manejo a priori catalogadas como sostenibles, no solo gana carbono en la parte aérea, sino que también gana carbono en el suelo, lo cual es esencial porque eso es lo que llamamos como secuestro de carbono a muy largo plazo. De hecho, cuando hemos medido la cantidad de carbono en los suelos más sostenibles frente a los suelos menos sostenibles, pues ahí lo tienen ustedes. Hay 10 toneladas más de carbono por hectárea y 30 centímetros de profundidad en los olivares más sostenibles, lo cual ratifica que efectivamente, los olivares menos sostenibles pierden carbono, los olivares más sostenibles ganan carbono
a pesar de que ambos, la huella de carbono es negativa, lo cual es fantástico. Bien, no voy a insistir más, solo me gustaría mostrar otras dos diapositivas. Una de ellas, en las que esto de la huella de carbono la quiero incluir dentro de un marco conceptual más amplio. Y es que queramos o no queramos, tarde o temprano, la Unión Europea está implementando estrategias hacia una llamada transición ecológica. Y la transición ecológica es ir convirtiendo poco a poco el olivar, en el que la palabra agro tiene mucho más peso, es decir, solo se potencia un servicio ecosistémico que el productivo. Y la idea es transitar más lentamente, más rápidamente, hacia otro olivar en la que la palabra agro tenga tanto peso como la palabra ecosistema. Es decir, no solo se potencie la productividad, sino que también se potencien, junto con la productividad, otros servicios ecosistémicos, que es lo que va mostrando esta figura al pasar de agro con el ecosistema muy pequeño a agroecosistema, ambas palabras del mismo tamaño. Pues bien, el secuestro de carbono, es decir, la cantidad de carbono almacenado en la finca, como hemos mostrado en las anteriores diapositivas, realmente aumenta al pasar de ese olivar convencional agroecosistema con el agro muy grande, aumenta al pasar al otro olivar en el que tanto agro como ecosistema son del mismo tamaño aproximadamente. Ya para terminar, varias ideas que me gustaría que ustedes retuviesen. La huella de carbono, la huella de gases de efecto invernadero, desde mi punto de vista, es negativo en el olivar. Es decir, el cultivo de olivo es un sumidero neto de CO2, tanto por hectárea como por kilo de aceituna o de aceite de oliva. Y esto se debería de utilizar como una estrategia de marketing y de comercialización cuando comparamos con otras grasas. Sin embargo, la combinación de prácticas de manejo sostenible, que son técnicas y económicamente viables, potencian muchísimo más el efecto de sumidero de CO2, porque ganan carbono todos los años, no solo en los árboles, sino en el suelo. Y otra idea que me gustaría reflejar, que a pesar de que en términos de CO2, en términos de huella de carbono, el olivar se comporta como un sumidero, a pesar de eso, muchos de los olivares andaluces están perdiendo netamente carbono. Lo van ganando en los árboles, pero lo van perdiendo en el suelo. Y pierden en el suelo más de lo que ganan los árboles. Y por tanto, el balance en términos de carbono va siendo cada vez más negativos. Y sin más, muchísimas gracias por esta exposición, que debo de reconocer que me ha salido algo atropellada. Muchas gracias. Fenomenal, Roberto, tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar el turno de palabra. Antes quería comentaros que en el apartado de chat os he dejado un vídeo muy ilustrativo de esto que nos ha contado Roberto, y también que en el apartado de recursos de la página web de sustainolive.eu, que está ahí también el enlace, semanalmente publicamos una serie de fichas informativas que se llaman El Olivar a Conciencia, donde intentamos reflejar los resultados de las investigaciones con unas recomendaciones, ¿no?, para los agricultores. Y bueno, en primer lugar ha levantado la mano Isabel Cámara. Isabel. Bueno, y después nos ha dirigido Victoria, nos ha puesto un mensaje por el chat. ¿Quieres tomar la palabra, Victoria? Vale, que no, vamos, realmente era solamente como Roberto mencionó eso, que la parte ecológica cada vez, vamos, que cobra más importancia, entonces introducir esos conceptos de agroecología y agroforestería, que además van más allá solamente del simple manejo ecológico, ¿no?, de los sistemas. Bueno, en fin, no, no tengo mucho más que aportar, vamos.
Era solamente por el tema del concepto, ¿vale? Ya está. Oye, y muchas Muchísimas gracias por gracias. la presentación. Me ha gustado mucho. Muchas gracias a ti, Victoria. Roberto, ¿algo que comentar? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver, Catarina, creo. Vale, espera. Bueno, agradecer mucho y la verdad creo que lo que ha dicho Robert y bien, muchas veces no se da valor y es fundamental el valor del carbono retenido en el suelo y que muchas veces no se da valor y es una cosa que cada vez hay que valorar cada vez más. Muchas gracias, yo creo que ha sido muy claro. Nada atropellado, como decía Roberto. Catarina, tienes toda la razón del mundo. En la metodología que hay del cálculo de la huella de carbono, la ISO 14067, 14 no sé qué, no sé cuánto, que son las que usan. Roberto, se te fue el micro. No sé hasta qué punto me habéis escuchado. Estaba hablando de una normativa. Sí. Quedamos en la ISO. En las ISOs que hay, que utilizan pues, las empresas que se dedican a calcular la huella de carbono, en esas ISOs, me parece increíble porque en teoría no hay que medir nada en el suelo. Es decir, no se tiene en cuenta la emisión de CO2 en el suelo. Es decir, que si uno ara y por el hecho de arar se emite más CO2 a la atmósfera, pues eso no es un flujo que haya que tener en cuenta. Y lo que está ocurriendo es pues lo que he mostrado. En muchísimos casos la huella de carbono sale negativa, pero los sistemas están perdiendo carbono. Simplemente que no lo pierden en forma de CO2. Cada vez que perdemos, por decirte algo, 20 toneladas de suelo por erosión en una finca, pues podemos estar perdiendo 500 kilos de carbono orgánico, aparte de otras cosas. Bueno, pues eso no queda reflejado en la huella de carbono. Evidentemente en un balance sí, pero no en la huella de carbono. Y para mí, desde mi punto de vista, es un error. Bueno, muchas gracias, Roberto. La persona siguiente, Leonardo Feola. Leonardo, ¿has levantado la mano? Bueno, no te tenemos. Antonio, Valguería, ¿quieres comentarnos tú algo, por favor? Sí, mi pregunta, Roberto, es la incidencia. Hoy quiero introducir, o estoy introduciendo, de hecho, mi parcela ganado ovino. Entonces, quiero saber qué incidencia puede tener, positiva o negativa, en la emisión de carbono el ganado desde... Negativa. Negativa te refieres que emito... Sí, te va a subir muchísimo, o dicho de otra manera, va a ser mucho menos negativa la huella de carbono, porque el ganado, buena parte, no solo emite CO2, claro está. Lo que pasa es que es un CO2 que viene de que ya se ha fijado, por tanto es neutro. El problema cuando lo emite de forma de metano, porque una molécula de metano es el equivalente a 150 de CO2 como gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué me recomiendas en el balance como aporte, conservación de suelo, de cubierta vegetal con segadiente? ¿Cómo? No lo estoy haciendo mal. No. A ver, no me malinterpretes, no la estás haciendo mal. Para mí es perfecto. Simplemente que hay que hacer los cálculos. ¿Sabes? No estoy diciendo que te vaya a dar positivo. Te estoy diciendo que, claro, como una parte importante del carbono que emite los rumiantes en forma de metano, y el metano es el equivalente a 150 veces una molécula de CO2, es posible que sea menos negativo. Pero en el conjunto del agroecosistema es positivo, su conjunto de aporte. No, sí, desde luego. Estamos hablando de tal y como se calcula la huella de carbono según las ISO. Otra cosa es la sostenibilidad y todo eso. De todas maneras,
me comprometo contigo a que si me dan los datos, la calculamos. De acuerdo, gracias, Roberto. Perdón, ¿puedo una pregunta? Un segundo, había pedido la palabra Juan Molina, al que quiero aprovechar por agradecerle por poner su finca a disposición del proyecto para los trabajos que ha estado haciendo Roberto. Juan, tienes la palabra. Hola, Alejandro. Soy yo que tiene que dar las gracias, porque es una oportunidad muy grande. Bueno, y hola también a todos, y hola a Roberto, y ya está. Soy yo que tiene que dar las gracias porque es una oportunidad muy grande para aprender y sobre todo para, bueno, para seguir en mi periplo de intentar mejorar la calidad de la finca, del suelo, incluso de nuestro aceite, ¿no? Entonces, pues yo estoy contentísimo de que allí podamos haber estudiado este tema, ¿no? Deciros que hoy se ha centrado en la exposición en el tema del balance de carbono y de la medida de la huella de carbono, pero que, aunque sé que eso no se le olvida a nadie, pero que los beneficios de todas las prácticas, podemos decir, que llevamos en esta finca y en otras fincas a favor de la naturalidad y a favor de que exista vida dentro del suelo, que son muchísimo más grandes y que llegan hasta el punto de conseguir, pues eso, unas aceitunas de altísima gama y unos aceites de alta gama solo a través de tener un suelo vivo, fértil y autosustentable, sin necesidad de añadir ningún tipo de insumo, solamente con la gestión de los subproductos, la gestión de la ganadería y poco más, poco más. Sabes, que sepáis que el suelo cambia su densidad aparente, que tiene una capacidad de campo superior, que la capacidad de infiltración de agua es muy grande, que incluso cuando no llueve es capaz de captar cuando hierva humedad del ambiente, y que todo esto, pues que lo veo cada día entre nuestra finca y otras fincas que están cercanas, y que eso, gran cantidad de beneficios, pues no se deben de olvidar, porque no solo la huella de carbono y los problemas de efecto invernadero son lo único, va todo aparejado. Y bueno, era solamente un poco recordar ese tema. Y volver a repetir que muchas gracias y encantado de participar. Me gusta mucho la idea. Solo decir que muchas de las cosas que ha hablado Juan Molina, pues están ya en las fichas informativas que tenemos en la carpeta de recursos de la página web de Sustainolife. Hemos medido en su finca diversidad microbiana, etcétera. Lo que pasa es que le tengo que preparar un informe, pero es que no encuentro tiempo para prepararte un informe, Juan Molina, sobre todas las cosas que estamos midiendo en tu finca, que son, vamos, increíbles. De hecho, y voy a ser muy breve porque yo no soy el que tiene que estar hablando aquí ahora. De hecho, hemos hecho el balance de nutrientes en la finca de Juan Molina. Esa finca el año pasado, si no recuerdo mal, produjo algo así como 5.000 kilos de aceituna por hectárea, unos 5.000 kilos de aceituna por 5.200 kilos de aceituna por hectárea. Bueno, pues esa finca no echa nada, es decir, no echa fertilizante químico de síntesis, ni tampoco echa estiércol, que venga fuera de su finca, me estoy refiriendo. Bueno, pues con esa producción, el balance, cuando le hemos hecho el balance le sale ligeramente positivo, sin que venga absolutamente nada de fuera, lo cual es increíble. Y refuerza la idea de que es posible el cierre completo de los nutrientes sin que eso signifique necesariamente una merma en la producción. Y ya me callo y sigue dando la palabra a Alejandro. Vale, Roberto. Voy a poner ahora también en el chat, para lo que no conozcáis la finca de Juan, un pequeño reportaje que hicimos para documentar cuál es su manejo, y él es protagonista. Ahora lo pongo. Pero antes voy a pasar la palabra a Juan Molina, a Andrés Conde, ¿no? O era Leonardo.
Si tengo a Leonardo, se me ha pasado. Leonardo, ¿quieres ir tú primero? Sí, sí puedo, solo una pregunta. Claro. Muy interesante todo, de verdad. Y quería añadir una pregunta acerca de otro asunto sobre el tema de la huella de carbono. Es decir, después del Acuerdo de París en el 2015, se fijó que, bueno, se tenía que poner todos los sectores productivos con una decarbonización. Es decir, toda la empresa a nivel mundial deberían retener que emitir carbono. Si no me equivoco, eso salió de ese acuerdo de París, de la COP21. Y después de eso, salió en alguna empresa, sobre todo como, no sé, me sale IKEA, productora de materiales que vienen de la madera, que retiene carbón y que cuando ellos la quitan para producir sus bienes que van a vender, van a quitar la posibilidad de retener carbono. Y por eso salió como un mercado voluntario, donde se va a vender y a comprar crédito de carbono. Por explicarme, crédito de carbono es lo que se puede obtener en un olivar, como estamos aprendiendo en este webinar. Y la cosa que yo no me explico muy bien, yo me estoy aquí conectado desde Italia, con un colega aquí, estamos evaluando l'LCA, el Life Cycle Assessment de alguna empresa, y cuando aclaramos que el carbón que se emite es mucho menos de lo que se retiene, podemos sacar una certificación, eso sobre todo en producción de madera, no en producto agroalimentario, vamos a sacar la producción de crédito, que una empresa, aquí también empresa de mercado, no sé si alguien de ustedes, de vosotros conocéis Conad, por ejemplo. En Conad, un productor de pellet, por ejemplo, puede negociar la presencia de su producto vendiendo a Conad su crédito de carbono. En algún mercado voluntario, estos créditos empezaron a ser contratados por $25 por tonelada. por tonelada de carbono. Hoy en día llegó, hace un mes que averigué con un colega eso, llegaron a $100 Una por pasada, tonelada. sí. Sí, entonces yo no entiendo por qué después de 7 años todavía en un sector como la producción de aceite de aceituna, eso no puede hacer una diversificación de la rentabilidad de ese sector. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Es que, claro, yo no he tenido tiempo hoy porque tenemos que hacer las presentaciones lo más cortas posible porque si no la gente pues se aburre, pero un día me encantaría prepararme una presentación sobre los créditos de CO2 voluntarios, como una manera de zafarse del hecho de que la Unión Europea, de que el sector agroalimentario no esté dentro del comercio de CO2. En España estamos muy parados con ese tipo de iniciativa de los créditos de CO2 voluntarios, pero en otros países como por ejemplo Francia, un poquito Italia y Alemania están muchísimo más avanzados. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay instrumentos y estrategias para hacer efectivamente un mercado de CO2 voluntario que permitiría aumentar la rentabilidad de la finca y, como tú bien dices, una manera de diversificar. No solo voy a vender esto, sino que también voy a vender el hecho de que estoy haciendo algo por el medio ambiente. De hecho, bueno, estaba pensando estos días anteriores, estaba pensando en la idea de intentar solicitar un proyecto a España para iniciar o poner las bases para hacer un mercado de CO2 voluntario en el sector del olivar. En fin, perdona que es que no quiero hablar mucho, porque yo no soy el protagonista. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Leonardo. Alfonso, activa tu micro y tienes la palabra.
Bueno, iba casi en relación a lo que ha dicho el anterior compañero Leonardo, porque, bueno, lo del CO2 está bien y ya lo vamos viendo, lo vamos asumiendo, lo sabemos, pero al agricultor hay que darle algo más. O sea, y yo creo que sería bueno empezar por la cantidad de hectáreas que ya están en ecológico y que cumplen con, yo creo que los máximos estándares a nivel de agroecosistema, ecosistema, de lo que quiere la Unión Europea, hacia donde tendemos. Yo creo que tenemos los mecanismos están ahí, porque si ya hay unas certificadoras que te están certificando que tu olivar ecológico tienes que dejar el tema de la hierba y se empieza por ahí, yo creo que aparte del sello, que está muy bien a la hora de comercializar, de que vaya, que sea un tipo marketing y tal, que venga bien, el hecho de publicitar esto y que realmente es cierto que estamos asumiendo CO2 los que estamos en ecológico, pues sería un revulsivo más para que muchísima más gente empezara a dejar más esa cubierta vegetal y se pasara al tema ecológico que tanto cuesta, aunque Andalucía es verdad que está una de las, yo creo que si no es la primera autonomía en el olivar ecológico, ¿no? Córdoba yo creo que es la primera y Jaén estamos ahí ya pues aumentando, ¿no? Cada día. Pero bueno, van relacionados los créditos, yo creo que sería muy interesante hacer algo al respecto, ¿no? Y que, no sé, leí por ahí que incluso había que estar 5 años y al 5.º año por cada tonelada había una cantidad de dinero. Yo he escuchado algo, pero no sé decir exactamente qué, pero bueno, sería muy bueno, va en relación a la pregunta anterior. Pues, Alfonso, muchísimas gracias. Yo sí, no me toca esto, pero sí me gustaría comentar que, bueno, a pesar del aumento de la superficie en Jaén, que es donde estáis vosotros y es la zona de mayor producción a nivel mundial, el porcentaje de cultivo ecológico no llega al 2%, ¿no? Que eso, vamos, nos indica el largo recorrido que tiene y bueno, ese drama del olivar que hace falta, vamos, el momento del cambio. Bueno, hay que cumplir en 2030, creo, con un tanto por ciento de olivares ecológicos. El 25%. No, el 25%, pero no con olivares. Ahí hay una pequeña trampa. Hay una pequeña trampa y, bueno, ya publicita la Junta de Andalucía que ha alcanzado ese 25% porque se han introducido los pastos, todo el tema de parques naturales, etcétera, si no me equivoco. Entonces, claro, ya se ha cumplido, ¿no? Con el requisito a bastante tiempo del 2030. Pero bueno, tiene su trampa. Yo creo que la ambición debe ser más potente. Y una de las tareas del proyecto es facilitar la información a los políticos, ¿no? Para que, bueno, tengan esa información para saber cómo planificar sus políticas, etcétera. Después tenemos, gracias, Alfonso, a Juan Quesada. Juan Quesada había levantado la mano. Ah, pero eres tú. Activa tu micro, por favor. Activa tu micro. Perdona, tienes que activar tu micro, no te escuchamos. Belén, activa el micro. Perdona, soy Belén Hinojosa. Estoy con el ordenador de mi marido y sale su nombre. No te preocupes. Bueno, mi comentario, mis dudas iban un poco en lo que ha comentado Leonardo y después vosotros habéis comentado, ¿no? Y me gustaría saber un poco en qué estado real se encuentra, porque entiendo que el proyecto pues ha buscado información para darle a los políticos, a los gestores o lo que sea, ¿no? Se comentaba el utilizar huellas de carbono, balance de carbono como herramienta de marketing. ¿Esto realmente se está haciendo factible a fecha de hoy o no? Por ejemplo. Cuando dices factible, ¿a qué te refieres? Que si ahora mismo en el etiquetado de algunas botellas de aceite aparece esa huella. Si aparece de forma voluntaria. Y el COI, yo esto lo sé de hace un par de años, está digamos, negociando con la Unión Europea de pues cómo regularizar, normalizar el posible etiquetado de la huella de carbono en los aceites de oliva. Exacto, que todavía un poco está en los primeros pasos. Sí. Vale. Y luego igual, no sé cómo lo veis, porque
y también serían posibles líneas de trabajo. La política europea de subvenciones, pues bueno, va hacia esa tendencia a la Europa verde, ¿no? Pero realmente hay herramientas para que con los datos que tengan de SIGPAC, de tipo de cultivo, de edad de los árboles, a la hora de repartir esos fondos, se pudiera incluir un índice relacionado con huella de carbono. No sé si me explico. Pues, perfectamente. Ojalá, pero la Unión Europea no tendría dinero para pagar tanto CO2. Vaya. Bueno, no digo, fíjate, no digo que lo pague. Pero no que pague ese CO2 en el mercado, sino que las subvenciones se den no solo por producción o tal, sino que en esa fórmula que se hace para decidir cuánto dinero se da al agricultor, vaya un coeficiente relacionado con huella de carbono o con balance de carbono, en función de la gestión que se esté haciendo. No, claro, como eso sería realmente complejo o relativamente complejo, porque la gran diversidad, sí. Cuando uno va a Andalucía dice, el olivar es todo lo mismo. Vamos, no tiene nada que ver uno con el del vecino, pero bueno. Sí. Claro, la Unión Europea ha reducido todo eso y lo que dice, bueno, pues si deja cubierta, tanto. Si hace esto, tanto. Es decir, grandes grupos de manejo. Si es olivar ecológico, asumimos que ocurre todo esto, tanto. Y nada de huella de carbono. De carbono. Implicaría otro sello, otra certificadora. Sí, otro follón. Vale. Y luego, bueno, comentaros, porque estaba yo hablando de incluir, para entrar en el mercado de carbono de alguna manera a través de proyectos y tal. Y comentaros que, bueno, igual sí que lo sabéis, en el Ministerio de Transición Ecológica hay un fondo de carbono y la última convocatoria fue en 2021, imagino que sacarán otra en 2022. En la que se pueden solicitar proyectos para reducción de emisiones de carbono en ecosistemas. Pueden ser forestales, que son la mayoría, pero también pueden ser agrícolas, creo. Entonces, pues eso, simplemente comentarlo pues a los agricultores que estáis aquí, que igual se puede conseguir de alguna manera una repercusión económica por esa vía. Y ya está, un poco, daros la enhorabuena por todo lo que lleváis en el proyecto y muchísimas gracias por la presentación, que a mí me ha encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues en principio creo que no tengo, parece que en el chat había alguna pregunta y no sé si queréis, creo que era Andrés, ¿no? ¿Puede ser? A ver. ¿Hay alguna persona más que quiera intervenir? Bueno, pues si no, voy a darle paso a José Lietor, que seguro tiene algo que comentaros de una encuesta, ¿no, José? Sí, de hecho ya he estado comentándolo a través del chat, pero bueno, imagino que la gente está siguiendo atentamente el debate y igual no lo ha visto. Hemos colgado una mini encuesta, ¿no? Ni siquiera tiene rango de encuesta, son 3 preguntitas muy breves, tipo test, que nos ayudan mucho más de lo que os podéis imaginar a mejorar en las siguientes ediciones. Así que si sois tan amables y dedicáis unos segundos a responderlas, nos ayudaréis bastante, ¿vale? Bueno, seguro que ahora José Lieto os va a comentar cuál va a ser el próximo webinar, ¿no? Bueno, eso quizás Alejandro, que es nuestro hombre del ganado, el más autorizado, ¿no?, para dar los detalles. Sí, bueno, había una parte que nos interesaba mucho y más con la superficie, vamos, si hay un incremento de las cubiertas vegetales, el tema de la introducción de la ganadería que comentaba el proyecto,
la idea es que, bueno, una investigadora del CSIC, que es María Eugenia Ramos Font, que es especialista y ha hecho algunos estudios sobre el manejo de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, bueno, pues nos va a hablar de cargas por hectárea. Y bueno, voy a animar también, y aprovecho para hacerle una encerrona a Juan Molina, que me consta que hace este manejo. En su caso lo hace con caballos, también lo ha hecho con ovejas en alguna ocasión. Y Juan, te invito para que después de la presentación de María Eugenia tú nos puedas comentar tu experiencia y favorezcamos el debate. Voy a intentar invitar también a algún ganadero que lo haya hecho, porque en este caso una de las claves es ponerse de acuerdo, ¿no? De facilitarle la estancia al ganadero, aunque sea por una temporada, asegure el manejo de la cubierta antes de que llegue el verano. Sí, muchas gracias, Juan. Ya te mando la fecha. Y por lo demás, bueno, animaros a que utilicéis los recursos, que en el apartado de recursos de la página web que hemos puesto en el chat hay mucha información que entiendo que puede ser valiosa para los agricultores y seguro que nos podéis ayudar a difundirla. La encuesta, perdona, ¿la encuesta dónde está colgada? Mira, a la derecha de la pantalla te aparece un triángulo, un cuadradito y un círculo. Ah, sí. Si pinchas ahí, ¿no? te va a salir, sí. Ah, vale, perfecto. Gracias. Y bueno, para los que se hayan incorporado más tarde, que sepan que esta sesión la hemos grabado y la pondremos a disposición en el apartado de webinar que está en el apartado de media en Sustain Olive, donde ya están grabadas las anteriores, por si también queréis, no habéis tenido oportunidad de asistir a las anteriores, y la presentación de Roberto de hoy. Agradeceros muchísimo vuestra asistencia y bueno, espero que nos veamos en un mes en esta misma circunstancia. Muchas gracias. A todos vosotros. Vale, chao. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós.